Iglesia, buenos días. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a cerrar este año en victoria. Dile gracias, Padre. Gracias, Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues tu amor no se vende ni se merece. Tu amor se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Dile, quiero conocerte, Dios. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Dile, quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Dile, yo quiero conocerte. Yo quiero estar más cerca de ti, porque quiero dejar todo atrás para seguirte y cerrar este año diciéndote que tuya es la gloria por todo lo que has hecho, Jesús. Dile, quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. No te canses de decirle, mi amado eres tú. Quiero conocer a Jesús. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado, dile Yeshua, Yeshua, dile a él. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado, tú eres el amado Dios. Tú eres nuestro amado Rey. Solo tú, Jesús. Conectémonos con la palabra de Dios. Cerremos este año en victoria. Que Dios los bendiga. Muy, pero muy buenos días, amada Iglesia, casa de bendición. Estamos en las últimas semanas de Año Nuevo. Así, el Año Nuevo es ahorita el jueves y estamos en el día domingo. Así que un feliz Año Nuevo, amada Iglesia.
y que hoy día sea un día de felicidad, sea un día de meditar, sea un día de estar en la presencia del Señor. Separemos este momentico para estar con Dios, hagamos de cuenta que estamos en la iglesia y bueno, como todos los años nosotros encajamos, empalmamos todas las prédicas del año en unos 10, 12 minuticos. Y esto lo hace nuestra hermana Marta, ya, ella siempre lo ha hecho, ella tuvo esta idea y como dice la pastora Ina, el que tenga la idea, que la ejecute. Así que ella la va a hacer en el día de hoy, así que queda con ustedes con Marta y ella nos va a encajar todo lo que el Señor ha venido haciendo en este tiempo, en este año 2020, que ya Dios nos había dicho desde el 2019. Así que dejo con ustedes a Marta para que ella haga este empalme y rápidamente empezamos con la palabra y la prédica para el día de hoy. Así que Marta, venga por acá, les presento a nuestra hermana Marta, ella queda con ustedes. Buenos días, iglesia. Estamos terminando el año 2020 y quisiera para nosotros hacer como una recordación de este año 2020. Para que yo esté aquí parada es porque normalmente hago un balance a nivel personal sobre qué viví, qué aprendí de parte de Dios y qué tengo que mejorar para este año que está pasando. Lamentablemente fue un año muy fuerte, marcado por una situación trivial que nadie se imaginó que íbamos a vivir. Desde la China, digo yo, hasta la Conchinchina, tuvimos cierres, tuvimos que estar guardados, tuvimos una situación económica muy difícil a nivel mundial para todo el mundo. Aquí no tuvimos distinción de rico y pobre, de grande o chico. Para todo el mundo vino una situación un poco difícil. Así que yo de mi parte entendí que el año 2020, si yo lo miraba desde mi punto humano como persona, fue un año de mucho miedo, de mucho temor. Vivimos un año de mucha oscuridad porque no sabíamos hacia dónde íbamos a dirigir nuestra vida en este año 2020 a partir de marzo. Vivimos años de incertidumbre, vivimos un año donde hubo una pérdida total a nivel integral, vidas, economía, emociones, sentimientos. Pero resulta que Dios en su amor infinito y en su gran misericordia había marcado el año 2020 como el año de la visión perfecta, porque recordemos que la visión 2020 es la visión perfecta y esa visión viene de parte de Dios. Vimos también que Él nos dio un año marcado con discernimiento, que es aprender a entender y a mirar desde la perspectiva de Él, con la palabra de Él, entre lo bueno, lo mejor y lo correcto. Aprendimos también que vendrían tiempos de restitución. Desde la perspectiva de Dios, la restitución es la obediencia a lo que sembremos, a lo que hemos podido entender de su palabra y pudimos sembrar. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a mirar que las palabras que Él nos dio durante el año fueron palabras que para nosotros significaron una luz de esperanza en medio de esta oscuridad. Yo no sé, ustedes como seres humanos, los que son empleados, los que fueron y estuvieron en el momento tan difícil que les tuvieron que sacar de su trabajo, cómo vivieron esta situación. Pero sí sé lo que como empresarios tuvimos que enfrentar, los temores, los miedos y las angustias de nuestra vida como empresa, de no tener la seguridad si nuestras empresas iban a vivir o iban a morir en el proceso, porque no sabíamos cuánto era el tiempo. Así que nosotros escuchábamos de esta iglesia, gracias a Dios, la voz de Dios que nos decía que teníamos que aprender a reconocer cuál era la voluntad de Dios, que teníamos que aprender a tener los ojos puestos en su palabra y no en la palabra del hombre. Quizás muchos de ustedes, igual que yo, nos cansamos de las noticias y para mí personalmente mi refugio fue estudiar la palabra de Dios, porque era lo único que traía paz y un tiempo de visión perfecta.
para poder avanzar. No era fácil escuchar que el negocio tiene que estar cerrado, no era fácil entender que había que sacar equipos de trabajo, disminuirlos cuando uno veía que necesitaban porque tenían familia. Entonces teníamos que aprender a confiar en Dios. Entonces fue cuando el Señor nos habló de la fe. Nosotros teníamos que despertar a una fe no racional, sino de verdad a un nivel de fe espiritual, a ver lo que no es como si fuese, a poder multiplicar, porque fue algo que el Señor nos dijo, que pudiéramos multiplicar. Si nosotros no multiplicábamos lo que teníamos, difícilmente podíamos avanzar. Y en las matemáticas, si multiplicas 1 por 1000, vas a tener 1000. Pero si multiplicas 1 por 0, no vas a tener nada. Es más o menos la relación que podemos hacer. ¿Por qué multiplicaste este año lo que tenías? ¿Por la palabra o por la palabra del hombre? Porque la palabra de Dios siempre multiplica y da más. También el Señor nos enseñó que teníamos que mirar la cruz, no olvidarnos de la cruz. Es una palabra que también me impactó. Muchas veces hemos aprendido de la cruz que viene la maldición, que no podemos avanzar. La cruz es para nosotros hoy, y en este año a mí personalmente me enseñó que de la cruz yo saco la sanidad, porque el Señor murió por nosotros y nos dio salud, porque allí sanó nuestras heridas y dolencias, porque Él se llevó todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones. Entonces, no sé tú qué tomaste de la cruz en este año. ¿Qué voces escuchaste? Porque de acuerdo a las voces que tú escuchaste, venía tu clamor y tu oración delante del Señor. Oración de victoria, oración de derrota. No sé cuál fue la que tú tuviste este año. También la última charla que tuvimos fue nuestra brújula, es nuestra conciencia, es lo más reciente que también marcó si nosotros podíamos perdonar, si nosotros teníamos un corazón limpio y puro delante de Dios, esa brújula nos llevaría a un puerto seguro. Pero si estaba dañada, si había amargura, si había soledad, resentimiento, también nos iba a llevar a otro lugar, pero no era tan seguro. Por último, quiero recordarles que en el año 2019, aún sin saber todo lo que estábamos pasando y viviendo en el 2020, lo que teníamos, que vivir en el 2020, Dios nos había hecho un ejercicio terminando año. Y era muy sencillo, teníamos que anotar en un papelito cuáles creíamos que eran nuestras armas espirituales, las que Él nos había enseñado en el año 2019, porque también fue un año de aprendizaje. Fue Dios muy lindo llevándonos a enseñarnos clases de guerra espiritual, de aprender a hacer su voluntad. Pero ¿cuáles fueron esas armas que ustedes como iglesia anotaron en su papelito? Si en este momento lo tienen, y si lo tienen en su mente, yo les pido el favor que se tomen este momento, unos segundos, para recordar cuáles fueron las armas espirituales que Dios nos dio. Las mías, les voy a contar, todas las tuve que usar en el año 2020. Las mías fueron la oración, desarrollo de la fe, el hacer la voluntad de Dios, la obediencia, el sentir un temor, pero no de miedo, sino un respeto, un agradar a Dios. Y aprendí a ser una persona que daba gracias por lo bueno y por lo malo. Aprendí a vivir un día a la vez, porque viví situaciones muy duras y muy difíciles, que me enseñaron en el 2019 a vivir un día a la vez, sin saber que este año iban a ser las banderas que tenía que ondear todos los días, como mujer de empresa, como mujer cabeza de un grupo de 10 empleados. Tuve que ondear la bandera de la fe para no cerrar el negocio, para no permitirle al enemigo derribarme, porque no es fácil cuando usted no recibe ingresos mantener su equipo de trabajo, que su equipo de trabajo son 10 personas, pero detrás de ellos hay aproximadamente 30 o 50 que dependen de eso.
Entonces tuve que ondear la fe, tuve que aprender a agarrarme muchísimo de las palabras y de las promesas de Dios. Así que fueron mis armas que Dios me enseñó a usar. Y hoy puedo decir que hay victoria, hay un negocio funcionando, hay un equipo de trabajo al que ya, gracias a Dios, todo lo que se quedó debiendo en pandemia se les canceló. Y para finalizar con una reflexión para cada uno de ustedes, me gustaría dejarles estas preguntas. ¿Cómo ha sido su evaluación para el año 2020? Hoy que terminamos, ¿cómo lo puede definir? ¿Cómo se siente hoy una persona tranquila? Porque hizo lo que Dios mandó, porque actuó de la manera correcta, porque tuvo una actitud con respecto a la palabra de obediencia. ¿O se siente tal vez deprimido y triste porque pudo haber hecho más y no lo hizo? Porque tuvo las armas en sus manos durante un buen tiempo, digo yo desde el año pasado, y no las afiló. O tal vez, como muchos otros, el temor y la angustia los paralizó y no pudieron avanzar, se quedaron estáticos. Y a otros el miedo los derrotó y cerraron sus empresas, quebraron, y hay muchísima gente sin trabajo hoy en día. Pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Para mí es lo más importante. Tal vez el dinero se acabe, pero la fe en Dios hace que podamos ver más allá del dinero, porque todos hemos sido movidos a través del Dios dinero, del Dios mamón. ¿Cómo estás tú? En tu corazón, ¿pueden ustedes, iglesia, responder quién vive en el corazón de cada uno de ustedes hoy día? Porque quizás el año 2021, que es un año donde nos están mirando y mostrando un panorama no muy agradable, la única manera de avanzar nuevamente es confiar en Dios, creerle a su palabra, orar, tener una íntima relación con Dios. Es lo único que puedo yo en este año tener. Mi vida entregándosela a Dios con todo el corazón, y aún entregándole la economía, porque Él sabe que cada uno de nosotros tiene necesidades y Él lo prometió, que Él supliría todas, absolutamente cada necesidad que nosotros tuviéramos. Él nos la iba a proveer. Así que, amada iglesia, les bendigo grandemente y confío en que cada uno de ustedes para este año 2020 haya hecho una perfecta evaluación, y cualquiera, si su evaluación fue de pronto de depresión, tiene la oportunidad hoy, en este tiempo, de levantarse y nuevamente retomar, desempolvar las armas espirituales que Dios nos dio y colocarlas en funcionamiento. Así que, iglesia, les bendigo, que tengan un feliz año y gracias por permitirme compartir esta vivencia que desde mi punto personal no fue fácil, pero puedo decir que hay un negocio en victoria y una vida familiar en victoria. Gracias. Maravilloso lo que Dios hace, y lo que está haciendo y lo que hará. Hemos estado hablando todo el tiempo, Dios ha estado hablando todo el tiempo a nuestra vida desde el 2019. Damos gracias a Dios por poder tener la dirección de Él, por poder ser el pueblo escogido de Dios. Cuando un número de personas se humillan delante de la presencia del Señor, el Señor hace milagros. Y ese es el Dios que conocemos, un Dios de milagros, un Dios de restitución, un Dios que restaura las familias, y eso es lo que ha hecho en la iglesia, en nuestra iglesia. Vamos a ir rápidamente, a la palabra, pero antes de la palabra venía a mí, mientras yo escuchaba a Marta, ¿se acuerdan de ese canto que dice: yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas?
la gente quiere decir, es un año feo, es un año difícil, es un año y comienza a hablar y hablar y hablar. Pero Dios me decía que este año no es para olvidarlo, que este año es para nosotros aprender lecciones. Y eso es lo que Dios habló a mi corazón. Así que con esa canción de Yo no olvido el año viejo, que algunos dicen quiero olvidarlo, no. Este 2020 que está terminando no es para olvidar, es para aprender. Porque si no aprendemos en este año que se está terminando, las lecciones van a seguir pasando en el 21 con mayor intensidad, iglesia. Así que nosotros tenemos que aprender. Nos queda enero, nos queda diciembre y enero para aprender todavía lo que Dios quiere enseñarnos todo este tiempo de este año 2020. Vamos a ir al Salmo 32, ahora sí, versículo 8 y 9. Esta es la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Esta es la palabra que cerrando este año Dios habla a mi corazón. Entonces el tema de esta enseñanza se llama ¿qué lecciones hemos aprendido en el 2020? La mayoría de gente, como ya lo decía, ha dicho un año feo o difícil. Entonces hemos escuchado que muchas personas dicen que el 2020 ha sido un año feo y que hay que olvidarlo rápidamente. Pero como familias cristianas debemos de cambiar nuestro enfoque o nuestra manera de ver este año en el cual hemos tenido en el mundo una pandemia que aún no termina. Desempleo, incendios forestales en todo el mundo, imparables, terremotos, huracanes, lluvias torrenciales en todo el mundo e inundaciones, crisis económica y muertes. Tenemos que dejar de verlo como un año feo por todo esto que ha pasado. Pues si solamente lo vemos de esa manera, siempre encontraremos motivos para quejarnos y para murmurar y siempre tendremos una excusa para justificarnos por lo que no hicimos o por lo que dejamos de hacer. Ahora el TikTok de este tiempo es pandemia. Si se nos olvidó algo por culpa de la pandemia. Si no hicimos caso en algo por culpa de la pandemia. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros aprendamos lecciones que este año nos dio Él mismo, el mundo entero. Como Marta decía, esto no perdonó ni a ricos ni a pobres, ni a altos ni bajos, ni cultos e incultos, a todo nos dio. Entonces tenemos que mirar qué lecciones Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo. Estoy solamente en la introducción. Entonces tenemos que aprender que Dios no quiere que hagamos eso, quejar y murmurarnos y decir que pase rápido este año. Algunos van a tomar, algunos van a que este año se pase a través del licor, a través del llanto, a través de la amargura. Pero eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, que solamente nos dediquemos a quejarnos y a poner excusas como siempre lo hemos hecho este año 2020. Es por eso que como familias cristianas tenemos que reconocer que este año 2020 no ha sido feo, pero ha sido un año difícil. Y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Lo hemos aprendido con dolor, lo hemos aprendido con miedo, lo hemos aprendido con incertidumbre, lo hemos aprendido con llanto, lo hemos aprendido con tal vez tantas cosas que han venido, como Marta lo ha dicho. Entonces este año ha sido un año de un proceso de aprendizaje incomparable de parte de Dios. El Señor se ha tomado el tiempo de enseñarnos, de hacernos entender, de mostrarnos el camino que debemos seguir. Y en nuestra vida, de cuáles deben ser nuestras prioridades, de qué debemos hacer en los tiempos de crisis. Por eso es que el Señor nos dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, en esta versión. Otra dice, por el mejor camino, y te aconsejaré y cuidaré de ti. Entonces el Señor quiere que este tiempo, en este texto que nos habla y en este tiempo, que no seamos como el caballo y el mulo. Son dos animales que no tienen entendimiento y necesitan ser sujetados con cabestro y un freno. Y no tienen entendimiento y son testarudos, pero al final se acercan y obedecen.
Hay personas y muchos cristianos que tienen actitudes peores que el caballo y el mulo, pues aún con el cabestro y freno llamado pandemia, freno llamado crisis, freno llamado enfermedad, freno llamado tu problema que has tenido o que estás teniendo en este momento, no entienden, no obedecen y no aprenden las lecciones que el Señor nos ha dado este año. Hay muchísimas lecciones, pero yo las saqué y las resumí en 4. Hay muchísimas. Hay 20, 50, hay muchas lecciones porque el año tiene 365 días, muchísimas. Pero el Señor me dio la facilidad de poder comprimirlas en 4 partes. La primera, hemos aprendido que Dios debe ser la primera prioridad de nuestra vida. Vamos a ir a Juan 15. Versículo 5, dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, las que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Y esto es lo que el Señor nos dice. Entonces hay seis palabras en este texto que es muy importante que las aprendamos y que nunca las olvidemos, porque de eso dependerá en gran medida nuestro éxito o nuestro fracaso, nuestra alegría o nuestra tristeza, nuestra satisfacción en la vida o nuestra frustración. Estas son, en el primer punto, 6 palabras de éxito, 6 palabras de victoria que necesariamente tú que te estás conectando ahorita, tu iglesia que estás ahora entrando a ver esta enseñanza este día domingo, estas palabras son las siguientes: separados de mí nada podemos hacer. Separados de mí nada podemos nosotros hacer. Esas son las palabras, las 6 palabras de victoria, que nosotros no debemos olvidarla, que en todo este año, desde que empezó enero hasta terminar este año, el Señor nos dice: separados de mí nada podemos hacer. Entonces, separados del Señor no podemos fructificar. Tenemos que tener bien claro que en nuestra vida no podemos fructificar por nuestra propia cuenta. Los frutos serán en nosotros cuando estamos en Cristo. Y Dios mira nuestros frutos para respondernos a nuestras oraciones. A la medida que tú des fruto, es la medida que Dios responde a cada una de nuestras oraciones. Entonces, ejemplo, yo puse: alguien dirá o pensará, yo me he alejado de Dios y mi vida es fructífera, o lo tengo a mi manera y Él a mí me ayuda, Él a mí está conmigo, y tal vez hemos hecho la diferencia en nuestro vecino, en nuestro amigo o en la propia familia de nosotros, que vemos que no oran como nosotros, que vemos que no ayudan, que vemos que no leen la palabra y lo vemos aparentemente una vida fructífera. Te voy a decir a ti, iglesia, persona, mujer, hombre, varón, joven que nos está viendo, que no vuelva a decir eso, porque mira lo que el Señor te dice. Quizás pueden tener dinero, posesiones materiales conseguidas este tiempo, pero no debemos confundir frutos, escúchenme bien, frutos con apariencia. Las apariencias engañan, son efímeras, pero los frutos del Señor permanecen, son reales, llenan nuestro corazón y no añaden tristeza. Eso es. Hay frutos de apariencia y hay frutos cristianos verdaderos, y tenemos que tener cuidado, y por eso el Señor quiere que este año, antes de que se termine, que aprendamos que Él debe ser la prioridad número 1 en nuestra vida, y Él se encargó de hacerla de la siguiente manera, con esta pandemia, para que todos los países a nivel mundial comenzaran a orar, comenzaran a pedirle a un Dios, comenzaran a pedirle en diferentes lenguas que Dios sanara la tierra, y lo hemos visto por YouTube, lo hemos visto por redes sociales, lo hemos visto por Google. ¿Cómo Dios hizo en un tiempo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que el mundo entero comenzara a clamarle a Dios en diferentes lenguas para que Él nos salvara? Dios hizo a la manera de Él que Él fuera la prioridad número 1 a causa de esta pandemia. Entonces, este año vivimos meses de cuarentena. No pudimos congregarnos en nuestros templos y todos extrañaban por última vez ir a la casa de Dios, entre comillas.
Y aprendimos que la presencia de Dios no está en un lugar, sino en nosotros. Y que tenemos que vivir unidos a Él, porque de Él viene la vida. Y valoramos más nuestra salud que años anteriores. Y porque nunca habríamos hecho eso, valorar nuestra salud y orar como lo hemos hecho en este tiempo y en este año. Sin la enseñanza vivencial que recibimos de parte de Dios, nosotros no hubiéramos podido pasar este año de la manera que lo estamos pasando. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Mucha gente estaba diciendo que abran las iglesias. Hay personas que abrieron, pastores que abrieron, hay otros que no abrimos porque preferimos esperar, ser prudentes y esperar hasta que Dios nos diera una señal. Pero aquellas personas que anhelaban tener la iglesia no se conectan los días domingo, no van a la iglesia como antes y ha llegado un enfriamiento espiritual. Pero si vemos los centros comerciales, si vemos el comercio, la aglomeración de gente es así. Entonces no entiendo yo. ¿Nos estamos cuidando realmente nuestra vida? Porque decimos que no podemos ir a la iglesia porque tenemos pandemia, pero estamos en los centros comerciales, pero estamos comprando para la Navidad, pero estamos derrochando lo poco que Dios nos ha dado para multiplicarlo, para guardar. Y esto es lo que el Señor nos dice, que nada podemos hacer separados de Él. Y a veces nos estamos separando. Y es la lección número 1 que Él quiere que nosotros aprendamos. Si nosotros no aprendemos este año que está terminando, escucha iglesia, de parte del Señor, el próximo año vamos a tener las mismas lecciones con mayor intensidad. Usted decide. O aprendemos a golpes, o aprendemos por consejo. En todo este tiempo de pandemia, de peligros, de contagios, de sentir que la muerte está muy cerca de nosotros, si algo nos ha sostenido es hablar con Dios. Si algo nos ha sostenido es la oración. Hemos aprendido a comenzar los días orando y terminarlos orando. Algo que ya sabíamos que teníamos que hacer, pero no lo habíamos hecho antes de la pandemia, por cansancio, porque no queríamos. Hemos aprendido la importancia de la oración en medio de crisis. Y me encanta cómo la gente católica, cuando yo subo a la montaña, a la vereda, hombres y mujeres de Cristo y María, se están arrodillando en medio de piedra para clamarle al Señor, para clamarle al Dios Todopoderoso que proteja esta ciudad. Cuando muchos de ustedes están roncando, están durmiendo, estos hombres y mujeres se levantan temprano entre semana a pedirle al Dios Todopoderoso. Y esto nos lleva a la segunda lección. La primera es aprender de Dios, que debe ser la prioridad número 1. La segunda, hemos aprendido que verdaderamente todo lo podemos en Cristo. Y esto me lleva a la palabra en Filipenses 4, versículo 13, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que Él me da las fuerzas. Entonces, este año 2020 ha sido un año difícil, no feo, difícil. Y lo más difícil de enfrentar, aparte de la salud, ha sido la incertidumbre, como ya Marta nos lo había comentado. La incertidumbre por todos los cambios que tendríamos que enfrentar en nuestra vida. Porque muchas cosas han cambiado, pero el Señor nos demostró que podemos enfrentar los cambios, podemos comenzar de nuevo, que sí podemos aprender cosas nuevas, que sí podemos desarrollar nuevas habilidades. Y este tiempo hemos entendido a través de lo que Dios ha hablado, que nosotros tenemos un espíritu de resiliencia y que es sobreponernos rápidamente a las tempestades, a los cambios. Y el Señor, si la teníamos enterrada, el Señor la sacó. Porque nosotros somos un pueblo privilegiado, porque Colombia es un pueblo que está con la bendición de Dios, pero no lo hemos valorado. Tenemos recursos naturales como el agua, tenemos recursos como el petróleo, tenemos cosas que nosotros no hemos valorado, que nuestros campesinos sacan fruta que podemos todavía coger de donde se ha sembrado, sin ninguna, ¿cómo se llama? Lo que le echan, sin ninguna cosa. Tenemos cosas naturales y tenemos que aprovecharlas.
pero este tiempo ha servido para eso. Muchos cristianos en esta época de cuarentena perdieron sus negocios, perdieron sus trabajos, les ha tocado comenzar de cero, pero en realidad han comenzado en Cristo, de una manera diferente, de una manera distinta, porque todo lo han podido lograr con Cristo, que Él les ha fortalecido. De una manera distinta, Dios hizo romper cada agenda este año 2020, para hacer la agenda divina, para mirar la agenda de Él, porque la iglesia, el pueblo de Cristo a nivel mundial no habían vuelto su mirada al Señor. Estaban viendo la mirada en Sodoma y Gomorra, estaban viendo la mirada en Egipto, pero Dios hizo que en un abrir y cerrar de ojos pudiéramos verlo a Él de una manera distinta. Por eso este año 2020 es el año de la visión perfecta, de ver con los ojos de Él, de sentir con lo que Él siente, de vibrar con lo que Él vibra, de anhelar con lo que Él anhela, y no lo pudiéramos haber hecho si no hubiera pasado esto de la pandemia, lo que nos hizo sensibles a algunos y nos hizo recapacitar y reflexionar. Aunque este año ha sido un año difícil, entonces definamos qué es la palabra difícil. Algo, dice algo que requiere de habilidad, inteligencia y esfuerzo. Eso significa un año difícil. La palabra difícil requiere habilidad, inteligencia y esfuerzo. Veamos cada una de ellas por medio de la palabra de Dios. Necesitamos ser hábiles. Dice en 2 de Crónicas 2:13, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram hábil. Entonces la habilidad es la aptitud, el talento, la destreza o la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo algo. Eso es difícil, tener habilidad, tener inteligencia y tener esfuerzo. B, necesitamos ser inteligentes. En Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué significa esto? Inteligencia es la capacidad mental para razonar, planificar, resolver problemas, aprender lo que se nos enseña y también aprender de la experiencia que estamos viviendo. C, necesitamos ser esforzados. Entonces, esto lo aprendemos. Dice Efesios 5 del 15 al 16, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verdaderamente los tiempos que nos está tocando vivir son malos, no los podemos negar. Es por eso que necesitamos esforzarnos para aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Es así que cuando tú digas ahorita el jueves 31 de diciembre, este año ha sido un año difícil, entonces tú vas a recordar que difícil se requiere 3 palabras, que son habilidad, inteligencia y esfuerzo. Eso quiere decir, y lo vas a tener que decir delante del Señor y poder practicarlo y poder decir qué tanto habilidad he tenido este año 2020, qué tanto inteligencia he tenido y qué tanto esfuerzo he tenido para no cometer los mismos errores, porque las lecciones se repiten como cuando uno está en el colegio. La lección o materia que quedan habilitando la podemos repetir, y en Dios se repite, porque Él quiere la excelencia. Él quiere que nosotros seamos excelentes en todo y no mediocres, no tibios, porque la palabra es bien clara, o frío o caliente, o está en la luz o en las tinieblas, pero el Señor quiere que nosotros seamos íntegros y seamos realmente esforzados y seamos de una sola pieza delante de Él. Esto nos lleva a la lección número 3. Hemos aprendido que lo mejor ante cualquier situación que podamos enfrentar no es quejarse, sino adaptarse. Y esto nos lleva a Filipenses 4 del 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13. Y aquí dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Dice el Señor, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Nueva traducción viviente. Hoy, después de este año de pandemia, a pesar de todo, podemos decir con gozo en nuestro corazón, gracias Señor,
por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que hemos aprendido. Aún en medio de las crisis, los hijos de Dios podemos decir en Dios. Y este es un salmo que Dios me da para ti, iglesia, que me estás escuchando en este domingo. En Dios haremos proezas. Salmo 60, versículo 12 es para ti, iglesia. Entonces Dios este año nos dio resiliencia, como lo había dicho, y tuvimos la capacidad de adaptarnos poco a cada cambio que surgía en nuestra vida, sacando partido de las dificultades y llegar a entender y valorar muchas cosas como nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo. Cuando estamos en Cristo ya no hay nada que te pueda alcanzar sin pasar primero por Él. En todas las cosas están incluidas cosas que no nos gustan. Dios tiene un propósito y está trabajando para tu bien. Miraremos atrás y diremos el 31 de diciembre, si no hubiera pasado por aquello, hoy no estaría disfrutando de la bendición. Primero, de estar vivos. Segundo, de contar con nuestra casa, con nuestra familia. Y tercero, de decir, Señor, no he pasado necesidad porque tú has sido fiel. En Él están todas las cosas. Y a lo último de este año podemos darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aunque no nos haya parecido bien. Estamos en la voluntad perfecta. No estamos de parte de la voluntad permisiva, sino Dios se metió en nuestra vida con esta pandemia para que hagamos la voluntad de Él. Así que para caminar con Dios y cumplir su voluntad debemos tener una mentalidad flexible ante los cambios, los cuales a veces serán costosos e incómodos, pero fructíferos porque vienen de parte de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y vamos al último punto: la importancia de ser prudentes hoy y previsores para el mañana. Y me encanta porque aquí nos habla sobre la hormiga. Aquí vamos a ir a Proverbios, capítulo 6, versículo del 6 al 8. Y dice la palabra del Señor, la Nueva Traducción Viviente: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Entonces todos nosotros en este año hemos aprendido nuevos protocolos para cuidar nuestra salud. Hemos aprendido que ser prudente es algo muy importante cuando caminamos como ovejas en medio de lobos en este tiempo y con esta pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestra vida corre peligro, pero parece que todo lo que aprendimos para cuidar nuestra vida y salud se nos ha olvidado o ya a veces no nos importa. No respetan el distanciamiento social, imprudentes, pueden enfermar o llevar el virus a sus casas para enfermar a sus familias. No usan tapabocas porque se cansaron, porque dicen que esto es una falsedad, una mentira del gobierno, y hemos visto las UCIs colapsadas, hemos visto gente en la clínica y hemos visto personas cercanas o lejanas que han muerto. Y aún seguimos diciendo por qué Dios permite esto si nosotros no hemos sido prudentes. Y Dios nos manda a ser prudentes en este tiempo. Y otra parte de la lección es ser previsores para el mañana. Dios no nos mandó a gastar lo poco que hemos conseguido. O se nos olvidó cómo empezó esta pandemia. Se nos olvidó que teníamos que nosotros hacer alcanzar la comida. O no es tiempo de comprar cerveza, no es tiempo de comprar whisky, no es tiempo de comprar. Si tú puedes comprar una ropita, a mí me encanta los memes que han colocado por Google, por las redes sociales, que dicen que es mejor uno tener esta ropita y no una bata de hospital. Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriéndote decir? Que nosotros debemos de prever en este tiempo, de ser previsores para lo que Él quiere hacer en este tiempo con nosotros, de pagar nosotros deudas, de comenzar un año distinto, diferente y aprendiendo lo que Él quiere. En Proverbios 19, versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Estamos diciendo, ¿por qué Dios permite esto? Pero nosotros estamos siendo prudentes realmente. Estamos nosotros queriendo obedecer lo que el Señor manda, de guardarnos,
de tener una medida de seguridad, de protocolo, de bioseguridad, perdón, de salud en este tiempo. Tenemos que comprender que tener fe no significa ser imprudentes. En este año el Señor nos ha enseñado que el mundo puede cambiar de la noche a la mañana, que nuestra vida puede dar giros inesperados y que por ese motivo vale la pena ser previsores para el mañana. Vale la pena ser sabios, administradores de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Así sea poco, aprender a administrar lo que Él nos ha dado. Porque en la administración, y como decía Marta, lo que yo he sembrado es lo que el Señor ha multiplicado. Entonces, en esta temporada navideña podemos ver a miles de personas endeudándose desmedidamente, gastando sin pensar en el mañana. Necesitamos que en este 21 ser previsores, administrar sabiamente las bendiciones del Señor, pero por sobre todo confiar que nuestro Dios nos ha prometido y que nada nos faltará. La palabra dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo te hago la siguiente pregunta, iglesia y personas que se están conectando en este tiempo. ¿Quién es tu pastor? ¿Realmente quién es tu pastor? Porque dice que el Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, realmente nada nos va a faltar. Siempre debemos estar preparados para posibles desastres naturales o cualquier cosa que pueda suceder de forma inesperada en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Aquí nos daba el ejemplo de las hormigas. Las hormigas son trabajadoras, cooperadoras, pacientes, perseverantes. No se dan por vencidas fácilmente y guardan su alimento para tiempos de crisis o escasez. En el verano guardan para el invierno. Eso Dios nos está hablando en este tiempo. El instinto de la hormiga le lleva a hacer lo que tiene que hacer, No trabajan por obligación, sino por instinto, cumpliendo así el propósito de Dios para sus vidas. Y esto es lo que el Señor dice. Estas son las 4 lecciones que yo comprimí, porque hay muchísimas. Pero estas son las 4 lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo. Número 1, aprendimos que Dios debe ser la prioridad para nuestra vida, el número 1. Número 2, hemos aprendido que verdaderamente todo lo podemos en Cristo, que separados de Él no podemos hacer nada. Y hemos aprendido que la palabra difícil significa ser hábiles, ser inteligentes y ser esforzados. Hemos aprendido, tercero, que lo mejor ante cualquier situación que podamos enfrentar no es quejar, no es murmurar, no es decir dónde está Dios, sino adaptarnos. Y esto nos lleva a la 4ª lección que hemos aprendido, que la importancia de ser prudentes hoy y previsores para el mañana. Estas son las lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo, a poder nosotros decir qué es lo que Él nos está enseñando. Si nosotros aprendemos las lecciones de obediencia, otra lección de integridad, otra lección de santidad, otra lección de gozo en medio de tanta incertidumbre, otra lección de estar pendiente de mi prójimo. Hay tantas lecciones que Dios quiere enseñarnos y ha querido enseñarnos este año 2020, pero nosotros no hemos querido hacer caso. Y eso entristece mucho mi corazón, porque como Marta decía, el Señor nos había hablado como iglesia. Este año teníamos que tener los ojos de Él, mirar como Él miraba, a pesar de todo. Si no mirar a derecha ni a izquierda ni atrás, mirar hacia adelante, aunque no viéramos el camino, porque teníamos que mirar con Él. Si aprendíamos a mirar como Él miraba, íbamos a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. No iban a haber híbridos en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este tiempo? Dejarnos dominar por los sentimientos, dejarnos dominar por lo que yo pensaba, por el creí, que con el pensé, que con el que yo siento. Y cuando nosotros tendemos el discernimiento de haber mirado con los ojos de Él, venía la restitución. ¿Qué quiere decir la restitución? No la plata que tú quieres como así, de una noche a la mañana. No las bendiciones que tú anhelabas como familia. La primera restitución. Y Dios me llevaba a 3 de Juan, que dice, amado, yo espero que tú seas prosperado y deseo que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. Una de las partes que Dios quiere prosperar en nuestra vida es nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia.
que tenerla para Él y solamente en Él. Y cuando nosotros entendemos eso, las bendiciones van a llegar de la manera que Él quiere, como Él quiere. Que este año lo pasemos sin deudas es una bendición de parte de Dios. Que este año tengamos salud es una bendición de parte de Dios. Así que esta es la última prédica de este año 2020. Vamos a esperar el otro año para poder abrir y poder tener una palabra de Dios. Yo les iba a dar un aviso, un abrebocas de las 3 palabras que Dios quiere para el otro año, pero el Señor me dijo que cuando abriéramos la iglesia empezábamos con una palabra profética y empezábamos con estas 3 palabras que el Señor quiere darnos. Así que mientras tanto, amada iglesia, si tú no aprendes la lección de enero y febrero, no vas a entender lo que Dios quiere hacer contigo el próximo año 21. Así que podamos tomar un tiempo para orar, podamos tomar un tiempo para reflexionar y podamos tomar un tiempo para mirar cómo está nuestro corazón y cómo está de parte de Dios. Muchísimas bendiciones, feliz año nuevo, feliz Navidad, amada iglesia. Los devocionales se van a seguir pasando, no vamos a cortar el devocional, pero las prédicas hasta el año 21 nos volvemos a encontrar en nuestra nueva sede, si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga y muchísimas bendiciones, les amamos muchísimo. Si tú conmigo andas, todo irá bien. Si tú mi vida guías, todo irá bien. Si tú me das la risa, todo irá bien. Que yo andaré por siempre con el Rey.